entonces. Grabando entonces. Les voy a presentar a quien será su docente para la exposición del día de hoy. Ella es Karen Rencoret, psicopedagoga, relatora de la batería psicopedagógica Evalúa y coordinadora de servicios de evaluación de Unity Psychometrics, además de ser diplomada en neurocognición y procesos de lectoescritura. Les doy el paso entonces a Karen para dar inicio con la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puedo compartir yo? ¿Me puede lo que yo había compartido? Lo tengo que hacer de nuevo. Lo tienes que hacer de nuevo. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Sean todos muy bienvenidas, muy bienvenidos. Una gran cantidad de colegas ahí están conectados. Así que vamos a comenzar. ¿Ya? Vamos a comenzar. Vamos después, yo a medida que vaya hablando. Si usted tiene alguna consulta, mira, por la cantidad, de repente quizás no va a ser posible contestar cada una de sus preguntas, pero quizás durante la exposición yo también vaya dando aquella información que quizás usted requiera, que usted necesite. ¿Ya? Así que comenzamos. El título de esta charla, podríamos decir, es Clave. Batería Evalúa 4.0 claves para una evaluación psicopedagógica eficaz. ¿Están viendo el PPT? ¿Basta con que me hagan una seña? Sí, perfecto, ya, súper. Entonces, los objetivos de hoy, vamos a explorar los componentes de la batería, la estructura de la batería Evalúa 4.0 y además vamos a examinar la efectividad del Evalúa en la detección de necesidades educativas. ¿Ya? Esos son nuestros dos objetivos para el día de hoy. ¿Ok? Y siempre cuando yo comienzo a hablar de la batería psicopedagógica Evalúa, me gusta mostrar esta imagen porque dentro de hoy día vamos a hablar de la batería Evalúa, pero en general de una evaluación psicopedagógica, hay momentos que son críticos, que todo tiene que salir perfecto para yo llegar a la elaboración del informe, donde yo también entrego un diagnóstico en cuanto al estudiante, mis sugerencias, el apoyo que va a recibir, etcétera. ¿Ya? Podríamos destacar esto con respecto a la batería Evalúa. Una cosa tiene que ver con la aplicación, ¿bien? La aplicación del instrumento aquí no puede fallar. O sea, independiente del nivel que usted está aplicando, la aplicación tiene que ser correcta, no puede saltar o cometer errores que tengan que ver con alterar este instrumento y que finalmente, lo más grave que puede suceder, es que la evaluación quede invalidada. ¿Ya? La otra cosa importante durante este proceso de evaluación es la corrección. ¿Ya? En el caso del 4.0, quizá usted conoce las versiones, imagínense, yo conozco la versión desde la 1.0. Ya, quizá usted conoce la 2.0, la 3.0, donde había que corregir a mano, ¿lo recuerda? Donde había que aplicar fórmulas, después uno revisaba, en la parte de atrás del cuadernillo había que hacer estos cálculos. La verdad es que en 4.0, versión 4.0, es poco lo que se corrige a mano, porque se utiliza la plataforma, ¿ya? Entonces, pero sí hay cosas que corregir. Por ejemplo, en el 0 y en el 1 hay que corregir copia de dibujos. Y a partir de los evalúas 1 al 10 tenemos que corregir la escritura, ¿ok? Entonces, lo poco que nosotros vamos a corregir en la versión 4.0 hay que hacerlo bien también. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué niveles se corrige el dictado 2 veces? ¿En todos los niveles? No, no en todos los niveles. ¿Dónde pongo ese número? Que hemos visto mucho error en este aspecto en cuanto a la corrección, a la doble corrección de los dictados. Que le paso a comentar es de los niveles 3 al 6. Esos son los niveles que se corrigen doble. ¿Ok? Es más, hoy día mismo vi un caso particular, grave por lo demás,
donde no se hizo esta parte y se dejó como prueba no pasada. Y al dejar como prueba no pasada, no me entrega el informe individual DEA. Y al no entregarme el informe individual DEA, no puedo realizar mi diagnóstico o no puedo hacer una toma de decisión. Complejo. Y la digitación, como yo les comenté, es que el cuadernillo se traspasa a una plataforma, todos los niveles. Usted ya no corrige. A ver si marcó acá. No, usted lo que tiene que hacer es traspasar y que el cuadernillo del estudiante sea la copia fiel de lo que está ingresado en el PIBE, que también se conoce como PIBE o Plataforma Evalúa, como usted quiera. ¿Ya? Entonces, tiene que ser lo mismo. Al hacer de forma correcta todos estos pasos, yo puedo, con la información que me entrega, que es harta, puedo elaborar mi informe, puedo hacer la toma de decisiones. Entonces, puntos críticos, sí, y hay que saber hacerlo, ¿ok? Entonces, partimos de la base que no cualquiera puede aplicar el evalúa. No, el evalúa para ser bien aplicado, el profesional, psicopedagogo o educador diferencial, tiene que tener el conocimiento técnico del instrumento para no equivocarse en ninguno de estos pasos. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, dijimos uno de los objetivos que íbamos a ver, la estructura de las baterías. Y yo les traigo como puntos o evalúas claves, que son los más chiquititos, un poquito más grandes y los de media. ¿Por qué? Porque usted como profesional tiene que entender como la lógica detrás de el nombre de las pruebas, por qué después cambia el nombre, qué está detrás, qué es lo que mide, qué procesos mide, ¿ok? Porque yo siempre lo digo, el evalúa no es un instrumento para subvención, es un instrumento para evaluación psicopedagógica. ¿Se entiende la diferencia? Sirve, sí, porque cumple con lo que dice el decreto. Pero acá no es un instrumento porque a veces dicen, no, pero es que la batería de Evalúa es muy larga. Sí, es larga, pero es completa. Es completa. Y cuando usted conoce la estructura, la lógica, las pruebas, el cómo corregir, cómo digitar, cómo interpretar, usted se siente especialista. Y somos especialistas. ¿Bien? Entonces, repito esa idea. El Evalúa no es un instrumento de subvención, es un instrumento para la evaluación psicopedagógica. ¿Ok? Entonces, el evalúa cero es el más diferente, el distinto. ¿Por qué? Por la edad, por lo que mide. Si usted se fija, por ejemplo, hablamos de puzzles. Acá la sesión que uno más se demora no es la grupal. Yo siempre voy a hablar de grupal, colegas, porque el evalúa está hecho para evaluaciones masivas, para evaluaciones de curso. Entonces, siempre yo voy a hablar de grupo. ¿Ok? Entonces, grupal es la más cortita, donde yo puedo tener no tantos niños porque es el cero. El nivel de atención es menor, son más inquietos. Entonces, no sé, unos 7, 8 máximo niños por como grupito. Pero en el cero, donde uno más se demora, es la aplicación individual. Ahí, 25 a 30 minutos. Después de pandemia nos tomamos el tiempo 45, 50 minutos. Ahora ya bajamos de nuevo a 25, 30 minutos la sesión individual. ¿Ok? Donde yo evalúo puzzles, donde evalúo habilidades fonológicas, recepción auditiva y articulación, velocidad de nombrado, grafomotricidad. No, eso puede ser grupal. Me tiene que hacer una lectura de números. Entonces, pensando baterías del 0 al 10, la que más se escapa es el 0 por lo que mide. Y se puede utilizar finales de kinder, principios de primero básico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ahora nos estamos enfrentando a una evaluación, un niño de primero le corresponde el evalúa cero. Esta información sale en portada, ¿ok? El ámbito óptimo de utilización de la batería. ¿Estamos claros? Bien. El evalúa 2, el evalúa uno y 2, muy parecidos, muy parecidos. Y después tenemos del 3 al 6 en la estructura y del 7 al 10. ¿Ok? Entonces, el de evaluado se agrega, nosotros ya hablamos de
memoria y atención, analogía, organización perceptiva, clasificación, que todo es la escala cognitiva, son todas las habilidades del pensamiento. Y en los niveles uno y 2 está la prueba de exactitud lectora, ¿ok? Exactitud lectora. Esta prueba en los niveles uno y 2 es lo único que se aplica de forma individual. ¿Por qué? Porque yo tengo que escuchar al estudiante leer. Recuerda, lo va asociando, sígame, vaya haciendo ese análisis, cuál es la prueba, cuando tienen que leer los pseudo palabras, ¿sí o no? Que es una lista de pseudo palabras, lo tengo que escuchar leer, en el caso del uno, luego vienen palabras conocidas, y en el caso del uno son oraciones. En el caso del Evalúa 2 es un extracto de Gus el gusano. Entonces yo mido en el 2 específicamente la fluidez, la expresividad y lo que se demora en leer, ¿ok? Lo que se demora en leer. Una prueba como velocidad lectora, ¿en qué nivel empieza a aparecer? Y eso también tiene una lógica detrás, ¿ah? Vaya conmigo, hable solo ahí donde esté, no importa. ¿En qué nivel? Evalúa 4, se comienza a medir velocidad lectora, del 4 hacia arriba. ¿Por qué? El autor y toda la base técnica que hay detrás de esta batería indica que antes yo me tengo que preocupar de otras cosas, no de que lea rápido. Una de las cosas que me tengo que preocupar es que la lectura sea exacta, que no es lo mismo que fluida. Exacta. Y luego me preocupo de la velocidad. Por eso se mide a partir del 4 en adelante. ¿Ok? Tenemos ortografía fonética, ortografía visual, expresión escrita y todo lo que tiene que ver con matemática, cálculo, resolución de problemas. Y esta escala complementaria que es la escala psicosocial, que antes nosotros la revisábamos a mano, partíamos, ay, del 1 al 10, y ya, entonces habilidades sociales, del 11 al 20, ¿se acuerdan? No, ahora se digita y el pibe me entrega los resultados, ¿ok? Entonces, ¿por qué hice esta pausa en el Evalúa 2 con respecto a la exactitud lectora? Porque algo que usted tiene que tener en cuenta y se mide en el uno y en el 2, que cuando hablamos de exactitud, y ojo, de una forma diferente, ¿ok? Pero cuando nosotros estamos en el evalúa y cuando usted pase la prueba de exactitud lectora, cuando tiene que escuchar al estudiante leer, tiene que separar estos conceptos. ¿Y sabe por qué lo tiene que separar? Porque si el estudiante presenta dificultades en la exactitud, la intervención es diferente a la fluidez. Entonces, yo siempre destaco como palabras claves. ¿Qué es exactitud lectora? Precisión al leer. Palabra clave, precisión. Precisión, que lea lo que está escrito ahí. La fluidez tiene que ver con el ritmo. La expresividad con las pausas y la entonación. De repente nosotros creemos que es solo entonación. Por ejemplo, en el 2 tiene signos de exclamativas. Entonces, el niño, uno espera que diga, adiós amigos, gritó. Entonces, pero es eso, la expresividad, pero también las pausas ante los puntos, ante las comas, también tiene que ver con las pausas. Bueno, y los segundos empleados es cuánto se demora, ¿ok? Entonces, tiene que diferenciar estos conceptos. Dijimos exactitud, precisión al leer, fluidez, ritmo. ¿Y la exactitud por qué se ve afectada? Por los errores específicos como los conocemos nosotros. Cuando el estudiante omite, cuando sustituye, cuando adiciona. Ahí es un problema de exactitud. ¿Y cuando hablamos de fluidez? Cuando el estudiante presenta silabeos, vacilaciones, repeticiones, correcciones, que su ritmo al leer cambia, porque se provoca alguno de estos errores. ¿Ok? Porque incluso un niño puede leer de forma, a ver, puede cometer errores de exactitud, pero puede tener fluidez. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener esto claro porque la intervención es diferente. ¿Ya? Niveles, ¿cuáles? Evalúa uno, evalúa 2. ¿Qué prueba? Exactitud lectora que se toma de forma individual.
¿Estamos bien? Evalúa 4, 5, 6 es la misma estructura. ¿Ya? Tenemos la parte cognitiva, donde agregamos el concepto de reflexividad. ¿Se acuerda de estos circuitos que tiene que ir comparando en un plano cartesiano y tiene que decirme si es verdadero o falso? ¿O lo evalúas un poquito más grandes, donde hay una definición y lo tiene que comparar con el dibujo y me tiene que decir si eso se cumple o no? Entonces estamos hablando de reflexividad. Analogías, presente ya. Esto es una prueba que les cuesta las analogías. Entonces también tenemos que, ojo, en cualquier nivel, las instrucciones tienen que ser explicadas y los ejemplos tienen que ser explicados. Si usted detecta que hay una prueba que presenta mayor dificultad, tiene que tener bajo la manga sinónimos. Tiene que saber explicarlo de una forma distinta. Porque si al niño le va mal, tiene que ser porque tiene dificultades en la habilidad. Y tengo que descartar 100% que le va mal porque no me entendió lo que había que hacer. ¿Y sabe dónde más pasa eso? En el área cognitiva. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a leer un texto, contestan las preguntas, no necesitan más explicación. Ay, si veo estos ejercicios de matemática, los tengo que resolver, obvio. Ah, estos son problemas matemáticos porque hay un enunciado, hay unas preguntas, lo tengo que analizar. Están acostumbrados a hacer eso, ver una imagen, escribir algo, pero no están acostumbrados a hacer analogías, a hacer problemas, ejercicios que tengan que ver con decirme si el modelo es igual o no a lo que se le presenta, a la imagen que se le presenta, donde tiene que marcar los errores de emparejamiento, por ejemplo, en los niveles más grandes. Entonces, en todas las actividades del Evalúa, es clave que usted explique las instrucciones, explique los ejemplos, aunque se demore un poquito más. Y hay pruebas que se va a demorar más. En este caso, en estos niveles, podría ser la prueba de analogía, de analogías. Entonces, ¿qué es una analogía? La palabra analogía a un niño no le dice nada. Entonces usted tiene que decir es una comparación, tiene que fijarte en la primera parte de la oración para poder completar la segunda. Y en cada prueba de analogía en los diferentes niveles usted tiene ejemplos. ¿Puede tener usted ejemplos extras? Sí, pero no improvisados. Téngalos debajo de la manga, constrúyalos antes, quizás coméntelo con su equipo ahí del colegio, que sea lo más sencillo posible, lo más obvio posible. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que entienda lo que hay que hacer y lo pueda entender, y eso es nuestro objetivo, lo tiene que entender, pero si tiene problemas en la habilidad, va a tener dificultades igual. Pero ¿me siguen en la idea? No puede ser que a un niño le vaya mal porque no entendió lo que había que hacer. Eso hay que descartarlo y eso tiene que ver con características del aplicador. Vuelvo a la idea que dije al principio, no cualquiera puede aplicar el Evalúa. ¿Bien? Excelente. Niveles más grandes, Evalúa 9, por ejemplo. Ya no hablamos de analogías, ya no hablamos de clasificación, hablamos de razonamiento. Ya no hablamos de memoria y atención, hablamos de atención-concentración. Y hablamos de razonamiento inductivo, razonamiento espacial, razonamiento deductivo, donde el más livianito diría yo que es el espacial, donde tiene que sacar los dos cuadraditos que sobran al formar un cuadrado más grande con los cubos de cos. ¿Ya? Y ojo, colegas, yo supongo que todos están en 4-0. Ya. En el 4-0 hubo un cambio de portada. ¿Sí? Lo escuchó, quizás unas azules, antes eran de colores. Si usted tiene de colores, no pasa nada, porque es 4-0. Versión 4.0 sí. El tema es que, por ejemplo, hubo ciertos pequeños cambios en instrucciones. Por ejemplo, antes en la batería 10, en razonamiento espacial, salía que no se podía marcar o rayar el cuadrado. Ahora, con este cambio de portada, de los niveles 7 al 10 sale la misma instrucción. No se puede rayar. Queremos que el estudiante saque los dos cuadrados, dividiendo el cuadrado grande de forma mental. Fue decisión del autor hacer este cambio. ¿Ya? Entonces, de los niveles 3 al 10,
Ya no tenemos prueba de exactitud, no, del 3 al 9 no tenemos prueba de exactitud lectora. Ahora se llama eficacia lectora. ¿Y recuerda cuál es esa prueba? ¿Recuerda? Pseudomófonos, ¿le suena esa palabra? Cuando hay frases escritas de forma rara y la tiene que asociar con un dibujo. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Eh, es para saber, es para obligarlos en el fondo a que utilice su vía indirecta y saber cómo está leyendo ese estudiante, si esa vía indirecta, ¿qué quiere decir la vía indirecta? Cuando yo leo de forma segmentada de izquierda a derecha, si está bien o está mal, ¿ok? Porque si eficacia me sale bajo y comprensión lectora me sale bajo, ¿qué parto? ¿Comprensión lectora? No. ¿Ok? Se agregan en los niveles más grandes también a partir del 7 estrategias de estudio y en los niveles 9 y 10 escala vocacional. Son escalas complementarias, complementarias que igual me arrojan información válida, información relevante en cuanto a los estudiantes. ¿Ok? Hace un tiempo hice un curso que comparábamos el informe individual de A también con las estrategias de estudio que tenía ese estudiante, con la escala psicosocial, era un estudiante que no le gustaba el colegio, entonces al final como que las decisiones empezamos a mezclar todos estos datos y claro, llegamos a una conclusión, llegamos a un diagnóstico, llegamos incluso a priorizar la intervención y que había que trabajar también estas cosas. Su actitud frente al aprendizaje, cómo está la autoestima, se cree el cuento, se siente seguro y eso también lo arroja a estas escalas. Entonces también a tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bien. Entonces, con lo que nosotros recibimos de los informes que nosotros podemos descargar, nosotros podemos hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Ya? El análisis cualitativo, este informe que usted ahora puede descargar en opción de el gráfico en barras o el circular, usted elige cuál le acomoda más. Hay clientes que, donde soy coordinadora de los servicios de evaluación, prefieren el circular porque ya están acostumbrados y otros no, no, no en barras porque es más fácil visualmente mirar cómo está. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de informes está en norma de percentil. Estas frases escritas, si le fue bien o le fue mal, que algunos colegios, por ejemplo, se lo dan a los apoderados porque es un lenguaje sencillo. Le fue mal, hay que mejorar esto, está descendido acá, no dice más, es breve. Ojo, no es un informe psicopedagógico, es el informe del pibe. Usted tiene que hacer el informe, ¿ya? Entonces, eso es en norma de percentil. Y en palabras simples, el percentil me indica como un puesto en una carrera, un lugar. Mientras más cercano a 100 mejor. Si es 70 está cerca, está bien, pero es como un lugar, no me permite hacer más comparaciones. Ahora, también puedo hacer un análisis cuantitativo y es cuando yo hablo del informe individual DEA, el técnico, el de los números, con el gráfico, con la discrepancia. Y ese informe está en norma de puntuación típica, típica. Entonces, usted tiene que tener en claro cuáles son las diferencias, puntuación típica, si usted trabaja bajo el decreto 170, cuando el decreto 170 me habla de dos desviaciones bajo la media. Bueno, esas decisiones se toman en base al informe individual DEA, porque el evalúa es una prueba estandarizada, es una prueba chilena que me muestra dónde está mi estudiante en relación a la muestra. En relación a la muestra que, por lo demás, en el evalúa es gigantesca, por nivel, no sé, miles. ¿Ya? Entonces, los informes que me entrega en norma de percentil es el informe individual, ese que yo le digo con gráficos o este circular, con palabras, la hoja de datos, ¿usted ha visto una hoja de datos? Informe estadístico, informe de aula y de curso. La cantidad de información que entrega el evalúa, vuelvo al objetivo del instrumento que es para realizar evaluaciones masivas. Es a nivel de curso
que fue diseñado. En Chile es conocido en el PIE, porque cumple con lo que dice el decreto 170. Lo cumple todo, todo, ¿ok? Pero es tanta la información que arroja que es para sacarle un escáner al curso, un escáner. Y para decir, nosotros trabajamos con muchos colegios, que por ejemplo ahora tengo que hacer una entrega de resultados que evalúan a los quintos, porque les interesa ese curso porque después parten como high school, te interesa, y los tres quintos lo evaluaron. Y ya tengo el panorama completo de esos quintos. Y entrega una cantidad, estos son algunos de los informes que entrega, a nivel individual, a nivel del quinto A y a nivel de los quintos. Por eso se diferencia entre aula y curso, porque aula es la letra y el curso es el nivel, ¿ya? Entonces todos esos informes están en norma de percentil. ¿Qué era el percentil? Me indica un lugar, como en una carrera, un lugar. Lo más cercano a 100, lo mejor. ¿Bien? Y este es el DEA, este es el técnico, este es el que saber interpretar. Interpretar los puntajes, interpretar la puntuación típica, me refiero, ver los índices generales, las discrepancias que antes se calculaba a mano, ahora usted se tiene que fijar en las X, si no existe discrepancia, si es una discrepancia baja, si es una discrepancia alta. Después salen los indicadores de posible dificultad específica, que se refiere a que si presenta o no dificultades en el área que sale ahí. ¿Ok? Sale cognición, sale lectura, sale escritura, sale matemática. Y luego vienen las conclusiones, donde usted dice, bueno, si esto trabaja bajo el decreto, si es DEA o no es DEA, si ingresa o no a PIE, si requiere apoyo, requiere derivación, ¿ok? Requiere derivación o no. Estas partes, colegas, nunca va a estar hecho de forma automática. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque el autor dice, acá necesita la interpretación de un especialista, de un especialista. Si fuera todo automático, seríamos reemplazables y no lo somos. ¿Ya? Eh, Anita, no sé si puedes activar, a ver, déjame, dígame, Sí, dale. sí, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ¿Ya? ya. Sí, esa era mi consulta en relación a lo que acabas de mencionar, que anteriormente en la capacitación con ustedes, ¿cierto? Nos mencionábamos que si no nos daba el resultado en la discrepancia abajo, nos teníamos que ir arriba, ¿cierto? A los resultados específicos y buscar si en alguno nos daba al menos dos. ¿Ya? Entonces, esa es mi duda, porque, por ejemplo, si no nos da el resultado, por ejemplo, baja la discrepancia, tenemos que irnos hacia arriba todavía a buscar, por ejemplo, si en exactitud lectora, en comprensión, en problema, en resolución de problemas, ¿cierto? Nos da menos dos, entonces ahí lo considerábamos como un DEA en matemáticas, ¿cierto? Un DEA en cálculo. Esa es mi consulta. Le contesto al tiro. Eh, Muchas gracias por su consulta. Vamos a verlo en un ejemplo que les traigo. En un ejemplo que les traigo, pero quiero aclarar varios conceptos. Pero me voy a ir al ejemplo y lo explico ahí, porque el informe de A está más grande, porque acá yo puse solo una muestra, ¿ya? Entonces, en minutos lo voy a explicar, porque traje ejemplo, pero con los datos más grandes, porque aquí no veo nada, ¿ya? Entonces, informe individual de A, puntuación típica. Y la puntuación típica es una norma estadística que indica qué tan cercano o lejana está la población o mi estudiante respecto a una media estandarizada. ¿Ok? Entonces, cuando yo interpreto resultado, esto tiene que estar a la mano. Esto, hasta que usted se acostumbre. Esto. Nosotros tenemos como ciertos kits de corrección de la escritura, cosas que tenemos que tener en cuenta para la corrección. Dijimos que es poco lo que se corrige en el 4.0, pero hay que hacerlo bien, copia de dibujo y esas cosas, y hay ciertos instrumentos o ciertas cosas que nos ayudan a hacerlo bien. Para interpretar, es esto lo que tengo que tener a mano. Campana de Gauss.
Porque ese menos 0,40 que me aparece, ese menos 1,70 que me aparece, ese menos 2,30, ¿qué quiere decir? Entonces esto me ordena. Entonces, por ejemplo, si yo veo las PT, si yo veo las PT, en un segundo, acá. Si yo tengo una PT de menos 0,10, menos 0,50, menos 0,60, menos 0,70, menos 0,90, a veces hay colegas que con el menos dicen, uy, tiene dificultades. No, menos 0, sigue estando acá. ¿Y qué zona es esta? Es la media, po. Y en la media no presenta dificultad el estudiante. De aquí, perdón que estoy escribiendo con el mouse, de aquí para acá el estudiante no presenta dificultades, no presenta. Entonces, un 0,30, un 0,50, un 0,60, un 0,90 sigue estando en la zona media, rendimiento promedio sin dificultades. Y un 1,10, un 1,50, un 1,60, un 1,80, un 1,90 es un rendimiento notable. Y un 2,10, un 2,40, un 2,50 se aleja de la media, pero por sobre la media. Más de 2 desviaciones. Entonces es un rendimiento sobresaliente. Porque les dejo un tema ahí en el tintero. Ok, nosotros podríamos decir que quizás estamos acostumbrados a este menos uno o el menos dos. ¿Qué pasa con los estudiantes con altas capacidades? Lo dejo ahí, no voy a entrar en ese tema. ¿Ya? Entonces, acá, cuando se aleja por debajo de una, tengo un menos 1,10, menos 1,30, menos 1,50, menos 1,60, menos 1,80, menos 1,90. Es un rendimiento insuficiente, presenta leves dificultades, se aleja de la media por debajo de una desviación. Y el menos 2, y algo, menos 2,10, menos 2,30, menos 2,50, menos 3, que me puede faltar campana, es que se aleja de la media por debajo de 2 desviaciones, presenta severas o significativas dificultades y necesita de usted, de un especialista. Entonces, esto es necesario tener en la mano a la hora de interpretar los resultados. ¿Bien? Excelente. Entonces, acá tengo un resumen de un informe individual. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? ¿Qué podemos tener en cuenta? Que con un informe individual de A, nosotros podemos realizar posibles derivaciones, ¿ok? Derivación a neurólogo, derivación a una psicometría, derivación a psicopedagogo, ¿ok? Pero les quiero contar algo o decir algo. No hay recetas únicas. Los informes, cada informe requiere de su interpretación. Porque hay colegas que me dicen, ya, entonces si me da esto, lo mando para acá. Si me da esto, lo mando. No, tiene que mirar el todo, el todo. Y para eso tiene que saber interpretar resultados. Ya, entonces si me da un menos coma uno en 70, menos coma uno coma 70 en lo cognitivo, psicometría. No necesariamente, no sé, tengo que verlo. Recetas únicas, colegas, no existe. Necesita de su ojo. Usted conoce también al estudiante. El informe, el evalúa le sirve para el diagnóstico de las DEA. Sí, pero recuerde que el evalúa forma parte de una evaluación integral. La información, toda esa información anexa la tiene usted. Usted conoce a los estudiantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir, no sé, de este estudiante? Ok, alguien podría decir, primero, ¿es DEA? Hay dos condiciones para que sea DEA. La voy a decir rápido. La primera, que rinda por 2 desviaciones, que rinda por debajo de 2 desviaciones en lectura y escritura, o matemática. ¿Ya? O matemática. No es de en cálculo, es de matemática, según artículo 24 del decreto 170. ¿Ya? Entonces, ¿lo cumple? Ah, y acá voy a ir a la pregunta aquí de nuestra colega.
En otras versiones, estoy hablando de la 3.0, yo alcancé a llegar a Instituto EOS en esa época, a revisar el 3.0, alcancé. Y se buscaba el menos 2, y algo en las pruebas específicas. En la versión 4.0, el menos 2 se busca aquí, en las escalas generales, en los índices generales de lectura, lectura y escritura o matemática. ¿Por qué? Esto es dicho por el autor. En la versión 4.0, los índices están conformados por las pruebas que salen adentro. Usted puede ver qué pruebas toma cada índice general. Y si usted ha intentado sacar los índices generales aplicando las fórmulas que usted que ocupaba antes, no le va a dar, porque las pruebas están ponderadas. Las pruebas no pesan lo mismo, no es un cálculo simple como antes, que se dividía en cuántas pruebas eran, listo, me daba. No es así, no es así. Uno puede deducir qué prueba pesa más que otra. Uno puede deducir que quizás cuando hay palabras por minuto, este ppm, es lo que menos pesa dentro de un índice de lectura, por ejemplo. Uno puede deducir. ¿Quién lo sabe? Lo sabe el autor, en estos momentos el área técnica de Chile y bueno, el PIDE, la plataforma. Entonces, si usted lo quiere hacer a mano, no le va a dar. Entonces, vuelvo a lo central. El menos 2, y algo lo tengo que buscar en los índices generales por la ponderación de pruebas. ¿Ok? Ahí busco el menos 2, y algo. No hay nada. Y tengo lo cognitivo con menos 1,44. Menos 1,44. Si volvemos a la campana, menos 1,44, ¿dónde estaba? Estaba en este espacio como naranjo. Rendimiento insuficiente. ¿Presenta nuevas dificultades? Sí. ¿Qué tipo de dificultades presenta? Leves. Leves dificultades. Se aleja de la media por debajo de una desviación. ¿Ya? Ok, hay leves dificultades en lo cognitivo. Y para hacer un mayor análisis que tiene que ver con los indicadores de posible dificultad específica, ahí se van las pruebas. Ahí se van todas estas pruebas. Y usted sabe que, por ejemplo, hasta aquí, en este caso, tiene que ver con el índice cognitivo, porque acá adentro me dice todas las pruebas que toma. Y luego viene lectura, que es hasta aquí. Y luego viene escritura, que es hasta ahí. Y luego las dos pruebas de cálculo. Entonces yo empiezo a hacer un análisis. Qué cosas puedo deducir? ¿Qué cosas puedo decidir? A ver, dentro del área cognitiva, reflexividad, leves dificultades, pensamiento analógico, severas dificultades, un menos 2,41, no tiene dificultades en organización perceptiva y un menos 2,06 en memoria y atención. Esto podría ser una primera alerta a problemas de atención, pero no basta con mirar esto y decir, ya, lo mando a neurólogo. Yo tengo una opinión de los neurólogos que no la voy a dar en estos momentos, pero esto puede ser un indicador. Pero tengo que analizar más. Ok, este estudiante, ¿qué características tiene un TDAH? ¿Rendimiento fluctuante? A veces le va bien, a veces le va mal. ¿Este niño presenta eso? Y usted empieza a hacer el análisis para la toma de decisiones. El análisis. Y usted finalmente, después de hacer todo este análisis, usted dice, ¿sabes qué? Lo voy a derivar a neurólogo. ¿Sabes qué? Lo voy a derivar acá. ¿Sabes qué? Yo creo que, mira, yo lo he observado en clase, yo he revisado sus, qué sé yo, bla, bla, bla. Yo creo con una psicopedagoga, mira, 6 meses y subimos esto. Podría ser. Pero la decisión es tuya a partir de un análisis de resultados. ¿Ok? De un análisis de resultados. ¿Recetas únicas? No hay. No hay. ¿Ya? Entonces vamos con otro ejemplo. ¿Le gustaron los ejemplos? Espero que sí. Ya. Acá, este que tiene discrepancia y todo. Ya, discrepancia y todo. Obviamente por razones obvias le borré, esto es un caso real, 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 real. Segundo básico, finales del año pasado. Ya, segundo básico. Ahí están las pruebas, ¿ok? Tengo las escalas generales, tengo discrepancia,
y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dijimos 2 condiciones para que sea de A. Primero, que rinda por debajo de 2 desviaciones. ¿Y qué vemos? ¿Lo vemos en lo específico? Lo vemos en los índices generales. Entonces vamos a los índices generales. Nos vamos a los índices y hacemos el análisis. Estos son los índices generales. ¿Ok? Entonces, tengo lectura 1,88. Entonces, para saber cuál es el rendimiento de mi estudiante, tengo que llevarlo a la campana. Entonces, por eso la recomendación es, no suelten la campana, la he visto hasta plastificada, porque claro, me ordena y me dice, ok, acá está el 1,88, porque en el fondo se aleja casi 2 desviaciones, pero por sobre la media. 1,88 rendimiento notable, sin dificultad, ¿ya? Escritura 0,77 promedio. Matemática -2,87. -2,87 está en el lado de acá de la campana. Rendimiento deficiente se aleja por debajo de 2 desviaciones. Cumple la primera condición. Cumple la primera. Rendí por debajo de 2 desviaciones. Segunda condición para que sea de A. Discrepancia alta. Discrepancia alta. En algunos casos puede ser DEA con discrepancia baja. ¿En cuáles casos? Depende de un factor importante. Entonces, segunda condición para que sea DEA. Discrepancia alta. Alguien se pudiera estar preguntando, a ver, pero el decreto no habla de discrepancia. ¿Por qué Yunti, Adipa Yunti, le da tanta relevancia a la discrepancia? Porque obedece a lo que dice el artículo 23 del decreto 170. ¿Qué dice el artículo 23? Que para yo diagnosticar DEA, tengo que descartar una serie de cosas. Entre esas cosas, tengo que descartar un déficit cognitivo. ¿Cómo descarto el déficit cognitivo? Mirando la discrepancia. Porque la discrepancia es una distancia que me dice, las dificultades que presenta el estudiante, ¿tiene que ver con lo cognitivo o no tiene que ver con lo cognitivo? Si es alta es porque está lejos, 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 lejos. Entonces esas dificultades no tienen que ver con lo cognitivo. Entonces, si ya tenemos en matemática por debajo de 2 desviaciones, obviamente me fijo en la discrepancia de cognición matemática, la última, la que me importa. Y acá dice que es alta. O sea, lo cognitivo está acá y las dificultades del estudiante están lejos. ¿Tiene que ver con lo cognitivo esas dificultades? No. Cumplo con lo que dice el artículo 23. Diagnóstico o conclusiones. Estudiante presenta DEA en matemática, ingresa a PIE, requiere apoyo, etc. ¿Ok? 2 condiciones para que sea DEA. ¿Ok? Ahora, recordar que eso es bajo el decreto 170. Yo hago evaluaciones particulares también, colegios privados, no bajo el decreto. Y esto sirve para hacer el mismo análisis, el mismo análisis. ¿Presenta dificultades? ¿No presenta dificultades? ¿A qué se deben esas dificultades? ¿Cuál va a ser la priorización de la intervención psicopedagógica? ¿Requiere o no intervención? ¿En qué requiere? ¿Dónde parto? Y usted no solamente tiene el informe individual DEA, sino que usted tiene el cuadernillo del estudiante, que también puede sacar información útil para completar ese informe psicopedagógico, para agregar, para adicionar, para complementar, lo que usted quiera decir. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro análisis podemos hacer? Si esto es lo entretenido. Mire, ¿qué otro análisis? Ok, matemática y tenemos cálculo y numeración y resolución de problemas, que son las pruebas que componen el índice general de matemática. En cálculo y numeración tenemos un -1,51, ¿ok? -1,51 tiene un rendimiento insuficiente, leves dificultades. Y presenta severas dificultades en resolución de problemas, ¿ok? Severas, rendimiento deficiente. Ojo que estoy hablando de rendimiento deficiente, no que el estudiante sea deficiente, ¿ok? Entonces, ¿qué otro análisis podemos hacer? Vamos a las pruebas. La resolución de problemas también tiene como base la comprensión lectora, ¿cierto? Cierto.
Si usted se va a las pruebas específicas, en el área de lectura tenemos dos pruebas, que es comprensión lectora y tenemos exactitud lectora. ¿Cómo sabemos si es que es exactitud? Porque va en el curso en segundo. Y dijimos que la evalúa 1 y 2 tiene prueba de exactitud lectora, donde tengo que escuchar al estudiante leer. Y en el párrafo de abajo de este extracto de Gus mido fluidez, expresividad y lo que se demora en leer. ¿Sí o no? Entonces vamos asociando las pruebas. ¿Cómo lee este estudiante? Palabras inventadas, palabras conocidas y extracto de una lectura. Tiene 4,73. Para allá y me falta campana. Rendimiento sobresaliente, se aleja de la media, pero por sobre la media, casi 5 desviaciones. Imagínense. Entonces, podemos concluir. ¿Cómo está la lectura de este estudiante? Está bien, está bien. Lee con exactitud, lee de forma precisa. Y usted puede hacer el análisis ahí también de la prueba. Ok, la exactitud está bien, ¿cómo está la fluidez? Y eso lo ve en la última tarea. ¿La fluidez está bien o hay que trabajar un poquito así como la automatización? Entonces, si la lectura está bien, la comprensión baja. Baja la comprensión. Menos 2,20. Y si nos vamos al cuadernillo, son preguntas de Gus el gusano, que tiene que contestar vocabulario, tiene que contestar verdadero y falso, tiene que elegir un cuadro donde la historia de Gus está descrita de forma ordenada. Le fue mal, bastante mal. ¿Y con qué otra cosa lo podemos relacionar? Fíjense usted en la prueba de lo cognitivo. Organización perceptiva bien, cálculo y no, cálculos, nada que ver. Clasificación bien, memoria y atención bien, las tres en promedio, sin dificultades. Ah, ¿y cuál tiene dificultad? Pensamiento analógico. ¿Y qué es pensamiento analógico? Realizar comparaciones. ¿Y eso tiene que ver con la comprensión lectora? Tiene que ver con la comprensión lectora. Entonces este niño trabajó, ok, presenta D en matemática. Sí, ese fue mi diagnóstico. Voy a trabajar el contenido, pero luego también tengo que trabajar estrategias de resolución de problemas que tienen como base la comprensión lectora. Porque ya hicimos todo este análisis y aquí, colega, uno se siente especialista. ¿Sí o no? Se siente especialista. No solamente le puedo decir qué niño, en qué tiene dificultades, sino qué proceso está afectado, cómo intervenir. Porque quizás si un profesor lo deriva y dice, tiene dificultades en lectura, y usted después de esto dice, sí, tiene dificultades en lectura. Si eso ya lo sabía. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y esto nos permite hacer el evalúa, hacer este análisis, independiente del nivel. Independiente del nivel. Estamos hablando de estudiantes más grandes, de los estudiantes más pequeños, de cómo va a enfrentar la lectura, porque el evalúa cero tiene pruebas que según estudios son precursores, son predictores del éxito lector, velocidad de nombrado, habilidad fonológica, y lo mide el cero. Entonces, ¿cómo se enfrentan a la lectura? Los más grandes, la comprensión o la matemática. ¿O qué le va mal, pero dónde está? También se puede hacer un análisis. Pero todo esto, lo que yo les he comentado ahora, parte de una buena aplicación, de una buena corrección y de una buena digitación. Le doy un dato, evalúa 2. No se puede leer los ejercicios de lectura. No se puede leer resolución de problemas. Ah, pero es que mi niño no es lector. Es que no se puede leer. Porque tienen como base la lectura. Eso estoy midiendo la habilidad de la comprensión. Y la habilidad incluye leer, por supuesto. Ay, pero es que se le va mal en lectura. Pues, si es matemática, su dificultad está en lectura. ¿Cómo no se pueden leer los problemas matemáticos? Ok, sabe hacer los cálculos, pero eso ya lo medí en cálculo y numeración. En resolución del problema estoy midiendo. Aparte, si sabe resolver problemas en la operatoria, en la operación que elija, también estoy midiendo si sabe comprender el enunciado.
¿Se ha fijado que el Evalúa tiene más de una pregunta en la parte de resolución de problemas? ¿Se ha preguntado el por qué? ¿Más de una pregunta? Porque también se miden procesos diferentes en resolución de problemas. ¿Estamos claros? Bien. Déjeme ver. Ah, eso. Eh, Había alguien con la mano levantada. Todas las preguntas no las voy a poder responder por la cantidad de personas que son, pero mire, le cuento lo último. Le cuento lo último. Tenemos la certificación oficial Batería Psicopedagógica Evalúa 4.0 que da inicio el 27 de mayo con 5 módulos, donde vamos a hacer todo este análisis. Yo voy a ser la relatora y la invitación está abierta a profundizar más conocimiento, a aplicarlo bien, a tomar decisiones que vayan en beneficio de ese niño, de esa niña detrás, porque no hay nada mejor que cuando ellos superan sus dificultades y que no estén con nosotros eternamente. No es la idea, es que si ellos requieren un apoyo específico, que lo tengan y que ellos salgan en un determinado momento, salgan adelante. ¿Ok? Pero para eso comenzamos desde la base, una aplicación correcta, una corrección correcta, una digitación correcta y una interpretación de resultados correcta. Correcta. Insisto, el Evalúa es un instrumento para una evaluación psicopedagógica por la cantidad de información que entrega. ¿Ok? Claudia, dígame. Ya. Hola, eh, iba Hola. a consultar, como mencionaste recién, en el Evalúa 2. Entonces, si mi estudiante no debería aplicar el Evalúa 2, ¿cierto? No, ¿Cómo? usted acaba de mencionar que en el Evalúa 2 Ajá. no lo, no puedo leerle la parte, por ejemplo, de comprensión lectora o en la parte No, de resolución de problemas. no. Entonces, no debería aplicarle la prueba. Debería buscar No otro instrumento. necesariamente. Le cuento dos casos, Claudia. Le cuento dos Ya. casos para contestar su pregunta. La misma llamado que recibí hoy día de esta colega que le dejó pruebas no pasar porque el estudiante era no lector y no tiene la información para la toma de decisiones. Versus eh, otro colegio que el estudiante era no lector, y ojo, puede ser en segundo, en tercero, en cuarto, y nosotros dijimos, la prueba se pasa igual. Lo que uno tiene que tener, que tiene que ver con las características del aplicador, es que yo tengo que determinar, por ejemplo, la prueba de exactitud lectora. Estas listas de palabras que son palabras inventadas, yo voy a intentar que pueda leer al menos las primeras, pero no lo voy a someter a que lea las otras que tienen una extensión más larga, que es una combinación más compleja. No, porque la lectura provoca mucho estrés en los más pequeños, sobre todo cuando presentan dificultades. Pero sí lo voy a pasar porque un niño no lector en sí es un niño que no lee en todas las combinaciones, pero sí lee en algunas. Entonces, su deber, detectar y tener antes visualizadas aquellas cosas que podría hacer. Por ejemplo, la prueba de exactitud, que lea las dos primeras. En la prueba de las palabras conocidas, que lea mamá, que lea papá, que lea palabras con sílaba directa, y usted como aplicador tiene que tener el manejo del instrumento y decirle, ya, mira, intentemos esta, dale, ya, ahora esta última, listo. Y quizás lo otro lo vamos a dejar en cero. Al momento de digitar, quizás vamos a digitar una respuesta en comprensión lectora y puede que esté mala y todo lo otro en blanco. Pero le cuento el contraste a otro colegio que aplicó esto a un estudiante con muchas dificultades, salió de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque se corrigió, se aplicó de forma correcta, se intentó hacer con el estudiante, se digitó toda la prueba y si no pudo, todo eso se dejó en blanco. Y el diagnóstico fue ese. Y ahora ese estudiante está recibiendo el apoyo que necesita. Entonces, no necesariamente lo que usted dijo, así como no pasar esa prueba, no, pero lo tiene que intentar, lo tiene que intentar. A veces nos llegan
cuadernillos que dicen estudiante no lector en blanco. Y uno dice, pero no se intentó. Y eso tiene que ver con las características del aplicador. ¿Ok? Bien. Voy al chat, así como... Espéreme, espéreme, espéreme. Ah, buena pregunta aquí. Estudiante dentro del espectro autista, usted lo tiene que decidir, usted lo tiene que decidir, porque el Evalúa no está diseñado para estudiantes que tienen un diagnóstico de tipo permanente. Pero siempre yo digo, asterisco ahí, los estudiantes que están dentro del espectro, usted lo decide. ¿Por qué? Ejemplo, nos pasó en un colegio de Santiago Centro que la coordinadora, un colegio ordenadito, espectacular, con un tremendo equipo, y me dijo, Karen, esta estudiante necesito que sea evaluada con el Evalúa porque necesito una información específica. Está diagnosticada, está dentro del espectro y lo único que yo te pido es que sea aplicación individual, que esté solita y que la aplicadora y que esté en un lugar, nosotros lo vamos a determinar y no sé qué, y se hicieron todos los ajustes y ese estudiante rindió el Evalúa. Entonces, ¿queda claro? Depende de cada estudiante y eso es decisión suya, ¿ok? Porque a veces, donde es un espectro, lo único que está afectado es la parte social, por ejemplo, o no sé, este estudiante que era de media, por ejemplo, no miraba, no había contacto, no había mucha interacción y todo, pero se le explicaron igual las instrucciones, se le explicaron los ejemplos y todo. Salió súper bien en el Evalúa y el colegio quería una información específica de una prueba, me dijo que necesito eso, necesito eso. Entonces, ¿queda claro? Lo repito de nuevo. Asterisco ahí, depende de cada estudiante y confío en su criterio para determinar si el Evalúa se ajusta a lo que requiere ese estudiante o la información que usted necesite. ¿Sí? Ok. Eh, 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 eh. ¿Cuáles son esos casos? Anita, discrepancia baja puede estar marcada, cumpliendo la primera condición, Anita, menos 2, y algo, dijimos en dónde, pero se tiene que asegurar que lo cognitivo esté en promedio. Porque ¿qué quiere decir que el índice general cognitivo esté en promedio? Que lo cognitivo no presenta dificultades. ¿Estamos? ¡Ay, muchas gracias por las palabras! Su empleador, dele mi correo. No, Jessica, si me certifico y mi empleador nos compra los evalúa, ¿qué se puede hacer? Ay. Artículo 2 del decreto 170, Jessica, muéstreselo. Artículo 2. Eh, ¿Se le puede aplicar a solo un estudiante un curso determinado? Por supuesto, Valesca. A un niño, a un grupo, al curso completo, como usted quiera. Súper. No, Scarlett. Apliqué Evalúa 2 y en escalas generales me arrojó 5 de escritura, pero no obtuvo tan buenos resultados para tener una puntuación alta. Hay un error de digitación. Se lo doy firmado. Hay un error de digitación. Súper. Acá. TH otro, ¿es la misma evaluación o hay una variante? A ver, en el caso, sí, se puede aplicar en el Evalúa ahora con diagnóstico de tipo permanente asociado a una discapacidad intelectual. Lo que nosotros aplicamos es Evalec y EVAMAT. No sé si usted los conoce. Usted puede elegir el que quiera, pero me están preguntando. Es una batería pedagógica y al ser pedagógica se puede bajar los niveles. Y eso es lo entretenido. Y lo otro entretenido es la clase de informe que entrega. Me encanta. Entonces nosotros ocupamos Evalec y EVAMAT. Por ejemplo, un niño de octavo, lo elige el colegio, sí. Me dice así como, Karen, ¿sabes qué? Queremos evaluarlo, Evalec y EVAMAT. Mide la competencia lectora y la competencia matemática. Pero en el caso del Evalec, yo creo que se ajusta a lo que sabe, en un Evalec 4, y en matemática no le va tan mal,
le vamos a aplicar un EVAMAT 6. Se puede bajar los niveles, no así el EVALÚA. El EVALEC y el EVAMAT sí. Entonces, ¿por qué? Porque en los casos de los estudiantes con diagnóstico permanente, si hay una evaluación que sale todo malo, no me sirve de nada. Si le queda muy chica, si le queda muy grande, no me sirve de nada una evaluación. Necesito una batería que se ajuste y que me entregue luces de cómo seguir apoyando a ese estudiante. ¿Ya? Valor del seminario no lo sé. Tamara, muchas cosas relacionadas con el diagnóstico, correcto. Lo vamos a practicar harto en la certificación. Hay hartos talleres para decir, ya, ¿qué haría usted? Pero fíjese en esto, mire lo otro. Hay harta práctica. O en el seminario, la certificación, que es lo que comienza el 27 de mayo, tiene mucha práctica. Mucha práctica. Entonces, porque no es solo exponer, exponer, sino que usted trabaje, que usted ocupe color. Yo siempre digo, estuche a mano, destacadores a mano, porque hacemos harta práctica. ¿Ya? Eso. Ya no alcanzo a responder todo. No, no alcanzo. Pero muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. A ver. Solo el informe de la evalúa es válido. No entiendo, Constanza. El informe individual DEA, hay otras baterías, no. eh, el decreto no dice evalúa, dice utilizar una prueba estandarizada que usted elige. Insisto, si usted elige evalúa, es para una evaluación psicopedagógica. No solamente para determinar si ingresa o no a PIE. No, es más completa que eso. ¿Ya? Perfecto. 2.0. Uy. 2.0. Saber a los directivos. Paula, dígalo a sus directivos. Artículo 2 del decreto 170, la batería 4.0 salió el año 2019 y dimos más de un año para que la 3.0 y la 4.0 estuvieran juntas. Estamos en el 2025. Entonces, no, 2.0, los baremos están desactualizados, las pruebas están diferentes, hubo cambio de tiempo. El estudiante del Evalúa 2.0 no es el mismo de ahora. Entonces, dígale eso a sus superiores. ¿Ya? Eso, no alcanza más. Oye, Súper. Karen, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Leí por ahí que preguntaron cuánto sale la certificación. Vengo a contarles que la certificación tiene un valor en este minuto y por poquitas horas más de 80.000 pesos. ¿Ya? A eso está en oferta. Creo que quedan como 3 o 4 horitas para que se acabe la oferta en la plataforma de IPA. Así que los que se animan a comprarlo, invitadísimos están. Em, para quienes no puedan comprarlos, estén atentos por ahí a sus correillos que quizás más adelante les llega algún cupón de descuento de Adipa para comprar la certificación. ¿Ya? Bueno, de nuevo, desde ahí para Karen, nada más que aplausos, excelente seminario. Te pido mil disculpas a ti y a todos los participantes por los problemas técnicos que estuvimos al iniciar, pero saliste volando de cualquier tipo de problema ahí con todo tu conocimiento. De verdad te agradecemos. Em, Ahora vamos a pasar a el sorteo de la certificación para una persona. Si quieres te quedas, si quieres te puedes ir. Eres totalmente libre para hacer uso de tu noche de día Ya. Yo martes. me despido dándole las gracias de verdad. Fue un alcance muy grande, feliz de esta instancia, feliz de participar, lo pasé muy bien y lo espero el 27 para que ahí veamos en profundidad y analicemos todo y mucha práctica. Así que muchas gracias por todo. Gracias a Nos ti, vemos. Karen. Ya, chiquillos, vamos a pasar al sorteo y posteriormente vamos a pasar a la certificación. Ya esta parte no va grabada, así que vamos a parar la grabación.